Estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy en la cual abordaremos el tema de campo magnético y fuerza magnética. Vamos a hacer referencia al tema de magnetismo primero. Cuando hablamos de magnetismo y de lo que son los fenómenos magnéticos, tenemos que remitirnos por primera vez hasta hace 2500 años. Porque ese fenómeno fue observado en fragmentos de hierro magnetizado cerca de lo que se conocía como la ciudad de Magnesia, que hoy es Manisa, en Turquía. Estos fragmentos son los que hoy nosotros denominamos imanes permanentes. ¿Qué se observó con este tipo de material? Bueno, se observó que ellos ejercían fuerzas uno sobre otro, pero también ejercían fuerza sobre trozos de hierro que no estaban magnetizados. Esto llevó al descubrimiento de que cuando una varilla de hierro entraba en contacto con un imán natural de estos trozos, ¿verdad?, que también se conoce como el mineral magnetita, bueno, es otra forma de llamarlo, un imán natural, esa barra de hierro que entraba en contacto con este material también se magnetizaba. Y si la varilla flotaba en agua, se suspendía en un hilo por su parte central, se alineaba con la dirección norte-sur. Esa es una observación muy particular, ya vamos a ahondar en ella. Básicamente, una aguja de una brújula ordinaria es un trozo de hierro magnetizado y que tiene esa característica de que se orienta de norte a sur. ¿Ok? Bueno, antes de que realmente se trabajara en entender esas interacciones magnéticas y cargas en movimiento, básicamente podríamos decir que las interacciones de los imanes y las agujas de la brújula se describían en términos de lo que se conoce como polos magnéticos. Es decir, si un imán permanente en forma de barra o un imán de barra tiene libertad para girar, o sea, pudiera moverse libremente, uno de los extremos siempre va a señalar al norte. Ese extremo se denomina polo norte y el otro extremo, el que queda en la otra dirección, se va a denominar polo sur. Eso sucede en las barras. Ya vamos a explicar por qué se da este fenómeno. Entonces, parte de las observaciones que se realizan con respecto a esto de los polos magnéticos es que los polos con sentido opuesto se atraen y los polos que tienen el mismo sentido se rechazan. Veamos la figura. Entonces, por ejemplo, en la figura 27.1, que es la primera que nos encontramos, nos damos cuenta de que en este primero, si colocamos un polo norte de un imán unido a un polo sur, vamos a tener una fuerza de atracción. O si colocamos el polo sur al polo norte, también vamos a tener una fuerza de atracción. ¿Qué sucede si más bien colocamos los dos polos norte juntos? Bueno, o los dos polos sur juntos, vamos a tener una fuerza de repulsión. ¿Ok? Es importante tener claro este principio porque nos va a esclarecer muchos de los fenómenos magnéticos tal cual como se desarrollan. Bien. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un objeto que tiene hierro, como el que está en esta otra figura? Bueno, si tenemos un objeto que tiene hierro y que no está magnetizado, como ese clavo que está ahí, en cualquiera de las dos situaciones, ya sea que yo le coloque el polo norte o el polo sur a la par, en cualquiera de las dos situaciones vamos a tener una fuerza de atracción. Esta es la atracción que actúa entre el imán y la puerta de acero no magnetizada, por ejemplo, en un refrigerador. Esos arreglitos o esos adornitos que se ponen en la refri que tienen un imán, es esta misma interacción. Si hacemos una analogía con lo que son las interacciones eléctricas, podemos describir estas interacciones de las figuras como un imán de barra que genera un campo magnético en el espacio que lo rodea. Es decir, vamos a tener una distorsión del espacio. Eso es un campo magnético, producto de la
colocación del imán en un determinado punto. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el segundo cuerpo, en este caso el clavo, va a reaccionar, va a responder a ese campo que se está generando. Lo mismo sucede con la aguja de una brújula que se alinea con respecto al campo magnético en la ubicación de una carga, de la aguja, es decir, en la ubicación de cómo se coloque. Entonces, ¿por qué sucede este fenómeno? Bueno, sucede porque la Tierra, como tal, es un gran imán. Resulta ser que su polo norte geográfico se encuentra cerca de su polo sur magnético. Y, por lo tanto, el polo norte magnético está cerca del polo sur geográfico. Entonces, pero volviendo a la primera situación, recuerden que dijimos que el polo norte buscaba el polo sur para unirse. Se daba esa fuerza de atracción. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la aguja imantizada? Bueno, lo que sucede, y lo podemos ver en todos estos dibujitos que están acá, que en todo momento, esas son las líneas de campo magnético, esas que están en color celeste. Vean ustedes, y ya lo vamos a trabajar un poquito más a detalle, pero observen que el norte magnético de la Tierra está en el sur geográfico, está acá. Y entonces de aquí salen las líneas y se van a introducir acá en el polo norte geográfico, que sería el polo sur magnético. Entonces quiere decir que la brújula, el polo norte, que es el que está pintadito en el dibujito, va a buscar siempre el polo sur magnético, y eso corresponde al polo norte geográfico. Por eso es que la aguja siempre apunta al norte geográfico, pero realmente lo que la aguja de la brújula está buscando es el sur magnético, es esa fuerza de atracción. Hay que tener claro, ¿verdad?, que el eje magnético de nuestro planeta no es del todo paralelo a su eje geográfico, tiene cierta deflexión, ¿ok? Entonces siempre la lectura de la brújula se desvía ligeramente de lo que es el norte geográfico. Esa desviación varía con la ubicación y se denomina declinación magnética o variación magnética. De la misma manera, el campo magnético no es horizontal en la mayoría de los puntos de la superficie terrestre, sino que su ángulo hacia arriba o hacia abajo se denomina lo que es la inclinación magnética. En los polos magnéticos, el campo magnético es totalmente vertical, como se observa ahí que las líneas entran y salen justamente de forma vertical. Vean que en los otros puntos hay ciertas deflexiones, ¿verdad?, ciertas curvaturas. Ese diagrama de la figura 27.3 muestra el campo magnético terrestre y bueno, ya les decía yo, esas líneas de campo son las líneas del campo magnético como tal, y la dirección en cualquier punto se define como la dirección de la fuerza que el campo ejercería sobre un polo norte magnético, que es el que tiene la brújula como tal. Bien, podríamos pensar, porque sí, podríamos pensar que este concepto de polos magnéticos es similar al de carga eléctrica. Podríamos decir, bueno, el polo norte magnético es análogo a la carga positiva y el polo sur es análogo a la carga negativa. Sin embargo, si la analogía sí se presta o pareciera ser de esta manera, hay un detalle muy particular y que lo hace que sea errónea o que no sea correcto. Entonces, ¿cuál sería esa situación? Bueno, que nosotros podemos tener cargas positivas y cargas negativas de manera aislada. O sea, podemos tener una carga negativa y no necesariamente aparece en el sistema una carga positiva o otra carga negativa para que esté ahí. O sea, podemos tener cargas positivas o negativas. Con los imanes no existe al día de hoy evidencia experimental de que tengamos un monopolo magnético. ¿Qué quiere decir? No hay evidencia de que exista un imán que tenga solamente un polo norte o solamente un polo sur. Por ejemplo, si nosotros partimos, vean aquí en la figura, un imán de barra grande y lo partimos en dos, ese imán va a formar dos imanes pequeños, pero cada imán va a tener su polo norte y su polo sur. Entonces, no existe o no hay evidencia de que exista un monopolo magnético. Entonces, claro, se han hecho las búsquedas y los científicos lo han intentado descubrir,
Sin embargo, al día de hoy todavía eso es toda una incógnita. No hay evidencia real que nos diga que existe un monopolo magnético. Lo que sí tenemos es evidencia entre el magnetismo y las cargas eléctricas en movimiento. Y esta evidencia es descubierta en 1820 por el científico danés Hans Christian Ørsted. ¿Qué pasó con Ørsted? Bueno, cuenta la historia que él estaba preparando una clase y por error pasó una brújula frente a o por encima de un alambre que transportaba corriente. Cuando él realizó esta situación por un alambre conductor que transportaba corriente, pasa la brújula, él se da cuenta de que la aguja se desvía, como lo mostramos ahí en la figura. Entonces, esa es la primera evidencia que existe de que la corriente eléctrica, o sea, las cargas eléctricas en movimiento, realizan perturbaciones magnéticas, o sea, a su alrededor van a perturbar el espacio, generando un campo magnético. Ya más adelante, pues lo vamos a estudiar. Claro, ahí continuaron los científicos, por ejemplo, Andrés Marie Ampère, trabajó bajo esta misma línea en Francia, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en Estados Unidos. Descubrieron que un imán que se mueve cerca de una espira conductora genera una corriente en la espira, o sea, que un campo magnético puede inducir una corriente en un alambre, entonces en una espira en este caso. Entonces quiere decir que existe una relación directa, o por lo menos así lo hace ver, entre lo que es las cargas en movimiento y los fenómenos magnéticos. Bien, recapitulando un poquito todo esto que hemos venido conversando, nos damos cuenta de que las fuerzas magnéticas entre dos cuerpos, como los que mostramos en las figuras anteriores, fundamentalmente se deben a interacciones de los electrones en movimiento de los átomos de los cuerpos. Claro, ese es el origen del magnetismo. Tenemos que tener presente que también hay interacciones eléctricas entre los dos cuerpos, pero que la magnitud de estas es muy débil y que realmente las interacciones magnéticas, debido a que los dos cuerpos son eléctricamente neutros como tal. Ahora, en el interior de un cuerpo magnetizado, como por ejemplo el imán permanente que hablábamos, el trozo de imán, lo que se ha explicado, el modelo que explica cuál es el origen de ese magnetismo es que existe un movimiento coordinado de algunos electrones atómicos. Entonces, en un cuerpo no magnetizado, los movimientos no están coordinados. Ese es lo que se supone el origen de este magnetismo. Por supuesto, no podemos negar y no podemos dejar de lado que las interacciones eléctricas y magnéticas están relacionadas. Ya lo acabamos de estudiar hace un momento. En el desarrollo del curso como tal, la idea es desarrollar los principios unificadores de lo que se conoce como el electromagnetismo, culminando un poco ahí esta parte con la expresión de las llamadas ecuaciones de Maxwell, las cuales básicamente lo que hacen es realizar una síntesis de lo que es el electromagnetismo. Y para que ustedes tengan una idea de qué tan importantes son estas ecuaciones y toda esta teoría electromagnética, muchos comparan toda esta base de conocimientos con lo que es las leyes de Newton y lo que representan para la mecánica, para que ustedes vean qué tan grande es el aporte de James Clerk Maxwell en esta parte, en la teoría de esta unificadora del electromagnetismo. Entonces, ya que hemos entendido un poquito cómo se da el fenómeno magnético, cómo se relaciona con otros fenómenos, vamos a ir introduciendo el concepto de campo magnético. Pero antes tenemos que hacer una pequeña relación con lo que es el concepto de campo eléctrico y de interacciones eléctricas. Entonces, recordemos que
Una distribución de carga eléctrica en reposo crea un campo eléctrico en el espacio circundante. Esa es una evidencia que nosotros no podemos refutar. Y además, que el campo eléctrico ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga presente en el campo. O sea, una fuerza electrostática, una fuerza eléctrica. Si ponemos una carga cerca, esa carga en ese campo eléctrico va a experimentar una fuerza. Ahora, si hacemos la analogía con lo que son las interacciones magnéticas, bueno, ya nos dimos cuenta con lo que fue el experimento de Ørsted que una carga o una corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante. Y ojo, hay que sumar a ese campo magnético el campo eléctrico que también se está generando. Pero bueno, nos interesa analizar el campo magnético. Y además que ese campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo, que fue lo que pasó, por ejemplo, con la aguja, ¿verdad? En el experimento de Ørsted. Entonces, hay que tener claro que ese campo magnético, al igual que el campo eléctrico, es un campo vectorial, o sea, es una cantidad vectorial asociada a cada punto en el espacio. Vamos a partir de ahora a utilizar la letra B con una flechita por ser un vector para representar el campo eléctrico como tal. Entonces, en cualquier posición, la dirección del campo magnético se define como aquella en la que el polo norte de la aguja de una brújula tiende a apuntar. ¿De acuerdo? Entonces, en la figura que observamos de la Tierra, las flechas sugieren que la dirección del campo magnético terrestre en cualquier imán B apunta hacia afuera del polo norte y hacia adentro en el polo sur, lo que conversábamos básicamente antes. Bien, ¿qué sucede sobre cargas móviles? Bueno, sobre cargas móviles es una interacción muy similar. Vamos a tener que la fuerza magnética ejercida sobre una carga en movimiento va a tener 4 características esenciales y vamos a ir explicando cada una de ellas. La primera es que la magnitud es proporcional a la magnitud de la carga. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por ejemplo si tenemos una carga de 1 microcoulomb y una de 2 microcoulomb que se mueven en un campo magnético con la misma velocidad, la fuerza que se experimenta o que experimenta la carga de 2 microcoulomb va a ser el doble en magnitud que la que se ejerce sobre la carga de 1 microcoulomb. Una segunda característica que vamos nosotros a tomar en consideración es que la magnitud de la fuerza también va a ser proporcional a la magnitud o la intensidad del campo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir esto que si duplicamos la magnitud del campo, vamos, sin cambiar la carga y la velocidad, vamos a duplicar la fuerza que se experimenta. Muy bien, llevamos 2, entonces si se duplica la carga, si se aumenta la carga, se aumenta la fuerza, manteniendo todo lo demás constante. Si se aumenta el campo magnético, manteniendo lo demás constante, también se va a aumentar la fuerza. Vamos con una relación ahí de proporcionalidad. Hay una tercera característica, y es que esa fuerza también depende de la velocidad de la partícula, que aquí es donde hay una diferencia sustancial con respecto a lo que sucede con la fuerza del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque la fuerza del campo eléctrico es exactamente la misma si la carga se mueve o no. Entonces en el campo magnético no sucede ahí. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, que si la partícula, en este caso la carga está en reposo, la partícula cargada está en reposo, simplemente no existe fuerza magnética sobre ella. Entonces vean qué curioso, aparece la fuerza eléctrica, mas no aparece la fuerza magnética, si está en reposo como tal. Si está en movimiento, aparecen las dos fuerzas. Entonces hay que ir anotando ahí este tipo de situaciones para ir entendiendo, ¿verdad? Y diferenciando cada uno de los dos fenómenos. Y vamos a tener una cuarta característica, que dice que en los experimentos nos indican que la fuerza magnética no tiene la misma dirección que el campo magnético, sino que más bien la fuerza magnética es perpendicular tanto al campo como a la velocidad.
Entonces, quiere decir que vamos a estar trabajando, si la fuerza, el campo y la velocidad son perpendiculares, vamos a estar trabajando un fenómeno en 3 dimensiones. Entonces vean ustedes qué interesante cómo tenemos ahí esa relación, que no se presenta en el fenómeno eléctrico propiamente, porque sí, podemos tener una interacción en 3 dimensiones en el fenómeno eléctrico, pero no necesariamente, puede ser en una línea o puede ser en 2 dimensiones también. Bien, entonces vamos a comenzar a poner un poquito aquí después de analizar todo esto, un poquito de ecuaciones y de matemática importante para poder entender. Primero, relacionado con esto de la fuerza magnética. Entonces, ya nos dimos cuenta de algo. De lo que observamos anteriormente y lo que analizamos es que concluimos que la fuerza magnética es proporcional a la componente perpendicular del campo siempre que esta componente sea igual a 0. Más bien, cuando esa componente sea igual a 0, o sea, cuando son paralelas o antiparalelas, la fuerza también es 0. O sea, tiene que ser perpendicular la fuerza para que exista el campo, ¿verdad? Para que exista fuerza. Como observamos aquí en la figura, a la derecha, por ejemplo, si la carga, en la parte A de la figura, en esta que está aquí, si la carga se mueve en la misma dirección o en dirección contraria al campo magnético, en este caso la fuerza magnética va a ser igual a 0, no va a existir fuerza magnética. Ahora, ¿qué sucede cuando se da una diferencia? Porque podríamos tener que fuera 90 grados como en este caso, o que fuera un ángulo entre 0 y 90 que se forma entre B y V. Bueno, en ese caso vamos a tener va a aparecer una fuerza magnética que va a provocar el movimiento de la partícula cargada. Ya más adelante vamos a analizar cómo esto, cuál es el fenómeno, cuál es la forma que describe. De momento nos interesa entonces entender de que en cualquier situación la fuerza magnética va a estar dada por esta expresión: carga por la velocidad perpendicular al campo magnético. Y pues podemos generalizarlo de esta manera: carga por velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo que se forma entre estas dos variables como tal. Entonces, ojo, si nosotros hacemos un poquito de referencia, esa ecuación que estamos proyectando y le ponemos un carácter vectorial, nos vamos a enterar que esa ecuación no es sino un producto vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy sencillo. Vamos a tener que la fuerza magnética va a ser proporcional a Q por V cruz B. Este sería el valor de la manera más general para describir lo que es la fuerza magnética a partir de estas variables. Y claro, vectorialmente tendría una dirección, y esa dirección la vamos a trabajar a partir de lo que es la regla de la mano derecha, tal y como se trabaja en el producto vectorial. Por eso es que observen, por ejemplo, en esta figura, V va hacia acá, ¿de acuerdo? Hacia el eje, hacia afuera, es decir, y B, el campo magnético va en I. Entonces, K cruz I, entonces me queda que la fuerza va a quedar en J. Por eso es que la fuerza va hacia arriba. Vean que esa es la explicación de ese fenómeno que se genera en este particular. ¿Ok? Bien, ahí está lo que les indicaba de la regla de la mano derecha, una breve explicación para que recuerden cómo es que se trabaja este particular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ir concretando algunas variables. De la ecuación, por ejemplo, anterior,
vamos a poder extraer las unidades del campo magnético. ¿Qué vamos a tener ahí? Bueno, vamos a tener que las unidades del campo magnético, bueno, ahí viene un poquito la explicación de la relación, van a recibir el nombre de Tesla, en honor a Nikola Tesla, un prominente científico, inventor croata estadounidense. Entonces, un Tesla es lo mismo que un newton sobre ampere por metro. Otra unidad que se utiliza para el campo magnético es el Gauss, y el Gauss equivale a 10 a la menos 4 teslas. Básicamente, esta es una unidad de conveniencia porque el campo magnético de la Tierra es aproximadamente, tiene esa magnitud 1 por 10 a la menos 4 teslas, entonces por eso es que se denominó el Gauss como esa unidad. Hay diferentes valores, ahí viene un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, un campo magnético que se establece en un laboratorio es de más o menos 45 teslas. Algunos electroimanes tienen 120 teslas, pero esa interacción dura muy poco. Entonces, a nivel de los átomos es de 10 teslas. Entonces hay diferentes ejemplos para que ustedes dimensionen más o menos cuánto equivale o qué tan grande es esta unidad. Bien, y por supuesto, para entender un poquito qué sucede con una carga de prueba, por ejemplo, si tenemos una partícula cargada que se mueve en una región del espacio en el que están presentes los campos eléctricos y magnéticos, ambos campos van a ejercer fuerza sobre la partícula. Entonces, claro, recuerden ustedes que la fuerza eléctrica es Q por E, y acabamos de decir que la fuerza magnética, bueno, vectorialmente, ¿verdad? Hablando, es Q, V, cruz B. Entonces, si decimos que la fuerza total que actúa sobre el sistema es la suma de las dos, pues lo que hacemos es sacar de factor común carga y tenemos esta expresión. Básicamente, si hay un campo magnético presente, el haz de electrones va a sufrir una leve desviación. Pero si el haz es paralelo o antiparalelo al campo, entonces el ángulo es cero, no hay fuerza y por lo tanto no hay deflexión. Entonces, esto es lo que ocurre, por ejemplo, en un tubo de rayos catódicos como el que tenemos ahí, ¿verdad? Se pone el campo magnético paralelo a la velocidad y no vamos a tener mayor deflexión. Si no son paralelos, como lo muestra la figura B, sí se va a dar cierta desviación producto de la fuerza que va a ejercer o que se va a ejercer sobre el sistema. Muy bien, entonces revisemos algunos ejemplos de esta primera parte. Veamos este primero. Dice, una partícula con masa de 1,81 por 10 a la menos 3 kilogramos, entonces voy tomando los datos, la masa 1,81 por 10 a la menos 3 kilogramos y una carga, entonces me dan el valor de la carga, que es de 1,22 por 10 a la menos 8 coulomb, tiene en un instante dado y me dan el valor de su velocidad. Vean que me dan el vector velocidad que dice que es 3 por 10 a la 4 metros por segundo en J. Dice, ¿cuáles son la magnitud y dirección de la aceleración de la partícula? Entonces lo que me piden es el vector aceleración producida por un campo magnético uniforme y me dan que el campo magnético uniforme es de 1,63 teslas en I más 0,980 teslas en J. ¿De acuerdo? Entonces, vean que vamos a utilizar la definición de fuerza magnética. Claro, aquí vamos a usar también lo que es el producto vectorial. Bien, entonces vamos a ir a la siguiente página
Y entonces vean ustedes que vamos a tener que la fuerza por segunda ley de Newton va a ser igual a masa por aceleración. Y claro, la fuerza que actúa es el valor de la carga, V cruz B. Y esto sería igual, bueno, vectorialmente, ¿verdad? Igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. Aparece una fuerza y por lo tanto vamos a tener una aceleración. Quiere decir que si nosotros despejamos la aceleración, vamos a tener que la masa entonces pasa a dividir y me queda del otro lado la aceleración. Perfecto. Entonces aquí lo que tenemos que revisar son las direcciones de los campos como tal, para ver cuál es el que produce. Por ejemplo, vean que tenemos entonces, recuerden que es V cruz B. Esta es la relación, no la perdamos de vista. Entonces, observen que tenemos dos opciones para esta relación. Una opción sería J, que siempre va a ser, V va a ser J, vean que aquí me lo dice. Entonces, J cruz I es una de las relaciones y la otra relación va a ser J cruz J. Entonces, aquí quiere decir que son paralelos y por lo tanto esta relación es cero, ese producto vectorial es cero. Quiere decir que la única fuerza o la única componente del campo más bien que me genera fuerza es la componente en I. Y por regla de la mano derecha, J cruz I es menos K. O sea, quiere decir que este dato para efectos de la fuerza no va a contabilizar. Esta es la componente del campo que genera una fuerza en menos K. O sea, quiere decir que tendríamos, entonces podemos evaluar 1.22 por 10 a la menos 8 coulomb, ¿ok? Por V, que es 3 por 10 a la 4, ¿de acuerdo? Metros por segundo. J, que ya vimos, B, que ya vimos que el que tenía influencia era el que estaba en I, que es 1,63 teslas. Recuerden que esto iría hacia menos K, vamos a ponerlo acá, ya resolvimos el producto vectorial, y dividido entre la masa, que es 1.81 por 10 a la menos 3 kilogramos. Esto sería igual a la aceleración del sistema, que cuando lo ponemos en la calculadora me da que es menos 0.330 metros entre segundos al cuadrado. Ojo, en K, ¿verdad? Ese menos es de K. Voy a colocarlo porque no lo coloqué acá para describirlo completamente. El menos es por este menos de K, ¿verdad? Para sacarlo ahí adelante podemos poner hacia menos K. Es también la notación totalmente válida. Muy bien. Veamos otro problema de este tema. Vean lo que dice. Dice, una partícula cargada de 7.80 microcoulomb. Vamos a ir tomando los datos. La carga es 7.80 microcoulomb. Entonces, de una vez, por 10 a la menos 6 coulomb. Hacemos la conversión. Se mueve con una velocidad y me dan el valor menos 3.80 por 10 a la 3 metros por segundo en J. ¿Ok? Muy bien. Dice, se mide la fuerza magnética sobre la partícula y resulta, y me dan el número. F es 7.60 por 10 a la 3 newton en I. 7.60 por 10 a la 3 newton en I
menos 5.20 por 10 a la menos 3 newton en K. Ok, este es el valor de la fuerza. Dice, calcule todas las componentes del campo magnético que pueda con base en esta información. Hay componentes que no estén determinadas y explique su respuesta y calcule el producto escalar B.F y cuál es el ángulo. Entonces un poquito ahí también la parte vectorial. Observen ustedes que, bueno, voy a comenzar con la A. Observen ustedes que recuerden que vamos a aplicar la expresión de la fuerza magnética. F es igual a Q, V, cruz B. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Vamos a ir analizando, bueno, primero que vamos a tener una fuerza en X que sería producto de, bueno, la carga, y entonces me quedaría VY por BZ menos VZ por BY, que al final esto sería el valor de la carga por VY por BZ. ¿De acuerdo? Esa sería una primera expresión que voy a tener en X. En el eje, porque la velocidad, vean que es en J, ¿verdad? Entonces, bueno, es en el eje Y, por eso fue que hice ese análisis, un análisis vectorial como tal, el producto vectorial, el producto cruz. Entonces de aquí yo puedo despejar el campo magnético en Z, que sería la fuerza en X entre el valor de la carga por la velocidad en Y. Recuerden que dijimos que cuando V y B eran perpendiculares se generaba una fuerza perpendicular también. Estamos analizando bajo esa condición. Si hacemos este análisis, entonces me queda que serían 7.60 por 10 a la 3 newton, porque vean que es la fuerza en X, ¿verdad? Es el componente en Y, entre el valor de la carga, que es 7.80 por 10 a la menos 6, coulomb, por el valor de la velocidad, que es, en este caso, es la velocidad en Y, que es de menos 3.80 por 10 a la 3 metros por segundo. Con esto tenemos el campo magnético en Z, que es menos 0.256 teslas. Si hacemos la misma analogía para el eje Y, nos vamos a dar cuenta que en el caso del eje Y, pues bueno, vamos a tener que va a ser la carga, la velocidad en Z por Bx menos la velocidad en X por Bz. Pero nos vamos a dar cuenta de que en este caso vamos a tener que la fuerza en Y es igual a 0. De hecho que, si ustedes observan la fuerza, no aparece fuerza en Y. No hay fuerza en Y. Bien, entonces ya tenemos, analizamos el componente, este otro. Me falta analizar el componente de la fuerza en Z, que sería, la fuerza en Z sería la carga por la velocidad en X por el campo en Y menos la velocidad en Y por el campo en Z. Perdón, por el campo en X, disculpen. Ajá, porque es la fuerza en Z. Esto, si nosotros hacemos la operación, nos va a quedar que sería menos el valor de la carga por VY por Bx, o sea, quiere decir que al igual como lo resolvimos antes, vamos a tener de acá, despejando Bx, que Bx no sería otra cosa sino menos Fz entre Q por Vy. Y cuando hacemos este análisis, le ponemos los números ahí y nos va a quedar que es menos 0,175 teslas. ¿Okay? Ahí están las tres componentes de los campos magnéticos, en X, en Y y en Z, para que nos dé este resultado. Un poquito de la parte de vectores. En el caso de la parte B o la pregunta B, que me pedían si había alguna que se indeterminaba o que no podía yo resolver, bueno, en este caso, el que no tenemos claro o el que no
o el con el que no contamos información, que es igual a 0, sería el valor de BY. Y en el caso C, que me pedían que hiciera el producto punto entre los vectores y que determinara el ángulo, bueno, el producto punto B.F, esto es un poquito ahí para repasar la parte vectorial, bueno, sería Bx por Fx más By por Fy más Bz por Fz. Si nosotros tomamos y hacemos todas las operaciones de este particular, vamos a encontrar de que este producto es 0. Y por lo tanto vamos a tener claro que el ángulo entre los vectores para que eso suceda es de 90 grados. ¿Ok? Un poquito ahí la parte vectorial para analizarlo. Muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede con las líneas de campo magnético y las líneas de flujo magnético? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos primero a tener claro que cualquier campo magnético lo vamos a representar utilizando lo que se conoce como líneas de campo magnético. Muy similar a como lo hicimos con el campo magnético terrestre, vamos a tener que estas líneas se van a dibujar saliendo del polo norte y entrando al polo sur. Esa va a ser la estructura que nosotros vamos a manejar. En cualquier punto que nosotros queramos dibujar, como lo observa la figura, vamos a tener que ese campo magnético va a ser perpendicular a la línea que yo esté analizando. Por ejemplo, vean ahí cómo lo muestra el dibujo. ¿Ok? Bien, de igual manera que como se hace con el campo eléctrico, solamente se dibujan algunas líneas que sean representativas. Si nosotros vemos, por ejemplo, los polos norte y polo sur, ahí las líneas son prácticamente paralelas entre sí, o sea, vienen entrando muy juntitas, entonces sí, ahí tenemos claro de que ahí el campo magnético es bastante uniforme. En las otras regiones del espacio, pues puede variar un poco por la separación que se da entre las líneas como tal. Lo importante es que nunca se cruzan. Hay que tener claro otro aspecto, y es que las líneas de campo magnético son tridimensionales. Entonces, podríamos tener algunos casos donde las líneas de campo entren o salgan de la página. Entonces, en ese particular, como convención, y lo podemos ver acá en este dibujo, si las líneas de campo magnético entran al plano, como acá, nosotros le vamos a poner una X. Y si las líneas de campo magnético en ese punto salen del plano, nosotros le vamos a poner, como en este caso, un puntito. ¿Ok? Eso es una convención que se utiliza. Ahí hay diferentes líneas de campo magnético en diferentes figuras, diferentes elementos. Por ejemplo, en un imán en forma de C, ahí vemos las líneas, cómo actúan en la figura A, en esta. Bueno, en un conductor ya la vemos, ¿verdad? Lo que sucede. En una sola espira, que sería esta, y vemos cómo las líneas de campo magnético actúan en los diferentes, en la parte superior o en la parte inferior. Y pues en un solenoide o una bobina, pues el comportamiento que se da es el de las líneas de campo magnético. Esto es bastante visible, para tenerlo claro, lo que son las líneas de campo magnético son bastante visibles utilizando limaduras de hierro. Esas son las llamadas virutillas, ¿verdad? Cuando se pasa el hierro por el torno, suelta esas limaduras, ¿verdad? Es como el polvito. Y entonces usted coloca ese polvito y coloca un imán. Ese polvito, esas virutas, esa limadura, se alinea en la dirección del campo magnético. Ahí hay una forma o una imagen que pues nos muestra cómo se observa esto. Esta línea de campo magnético a la izquierda y a la derecha la representación más o menos de lo que se está observando. Entonces, vamos a analizar lo que es el flujo magnético. Y aquí vamos a hacer referencia un poquito a lo que es la ley de Gauss. De hecho, esta es denominada la ley de Gauss del magnetismo. ¿Qué queremos decir en este particular? Bueno, muy sencillo. Vamos a definir el flujo magnético de la misma manera
en la que se define el flujo eléctrico con lo que se realiza en la ley de Gauss. Vamos a tomar, veamos la figura de la derecha, vamos a tomar una superficie de elementos y la vamos a dividir en elementos muy pequeñitos, en elementos de A, como lo muestra la figura. Y para cada elemento se va a determinar la componente B perpendicular, o sea, el campo magnético perpendicular. El campo magnético normal a la superficie en la posición de ese elemento, tal y como está en la figura. ¿Lo observan? Estas son las líneas de campo magnético y a nosotros nos interesa analizar la línea o la componente perpendicular a ese elemento, a ese pedacito de área. Entonces, como lo observamos, por ejemplo, con ese ángulo phi que está ahí denominado, entonces nosotros vamos a tener que esa componente perpendicular es el campo magnético por el coseno de ese ángulo. Y entonces a partir de esto nosotros vamos a tener que ese flujo magnético o ese diferencial de flujo magnético va a ser igual al campo magnético por el diferencial, el campo magnético perpendicular por el diferencial de área. O sea, vamos a tener que ese flujo magnético, ese diferencial, va a ser igual a B punto de A. Y esto es un producto escalar. Ese producto escalar, entonces, si lo hacemos de forma más general, nos queda la ecuación representada de esta manera. Ese phi B, que está aquí, es el flujo magnético a través de una superficie. Y al final, pues bueno, vamos a tener un elemento, el campo magnético, en el producto punto, es decir, con el elemento vectorial de la superficie, ¿ok? Del diferencial de superficie que estoy trabajando. Muy similar, de forma análoga a lo que se trabaja en la ley de Gauss. ¿Ok? Entonces, para el flujo magnético se ha asignado una unidad que es la unidad de campo magnético por la unidad de área, o sea, Tesla por metro cuadrado. Esa unidad nosotros la vamos a llamar Weber, la vamos a representar de esta manera, es en honor al científico alemán Wilhelm Weber. ¿Okay? Entonces es la unidad que se ha denominado por ahí. Hay que tener claro que en la ley de Gauss el flujo eléctrico total que pasa por una superficie cerrada va a ser proporcional a la carga total encerrada por la superficie. Eso lo decíamos en la ley de Gauss. Por analogía, nosotros vamos a pensar que si en este caso existiera una sola carga magnética, o sea, un monopolo magnético, el flujo total a través de la superficie cerrada sería proporcional a la carga magnética total encerrada. Sin embargo, no tenemos la evidencia de un monopolo magnético, entonces no hay una carga aislada, siempre vamos a tener las dos cargas, positiva y negativa, por decirlo de alguna manera, los dos polos, norte y sur, y entonces podemos concluir de que el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada que encierre el imán, ese flujo magnético va a ser igual a cero. ¿Okay? A diferencia del flujo eléctrico, que el flujo eléctrico sí podía ser diferente de cero. Bueno, el flujo magnético no. El flujo magnético siempre va a ser igual a cero. Esa es lo que se conoce como, y ahí está la expresión, lo que se conoce como la ecuación de Gauss o la ley de Gauss para el magnetismo. ¿Ok? Y vean que es una integral de superficie cerrada, ¿verdad? Igual que lo planteábamos o que se plantea en lo que es la ley de Gauss para las cargas eléctricas.